Ezequiel 11. La partida de la gloria de Dios, la promesa de un nuevo pacto. A juicio sobre Jerusalén y más allá. 1:1-4, profecía contra los príncipes del pueblo. El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla, y nosotros la carne. Por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. El Espíritu me elevó. Esta es la continuación de la visión de Ezequiel que comenzó en el capítulo 8. Él permaneció físicamente en Babilonia, pero Dios le dio una visión de la corrupción espiritual de Jerusalén y la respuesta de Dios a ella, tanto del juicio como de la partida de la gloria de Dios del templo y de la ciudad. B. La puerta oriental de la casa de Jehová. La última mención de esta puerta oriental en la visión de Ezequiel describe como la representación visible de la gloria de Dios se cernió allí en su camino lejos del lugar santísimo. Ezequiel 10:19. C. He aquí a la entrada de la puerta 25 hombres. Un grupo de estos muchos hombres se menciona previamente en Ezequiel 8:16, quienes estaban de espaldas al templo y adoraban al sol mientras miraban hacia la puerta oriental. Ahora Ezequiel vio a Hazanías y Pelatías entre ellos. Y el Hazanías mencionado aquí parece ser diferente al mencionado en Ezequiel 8, 9-11, pues tiene un padre diferente. D. Estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo. Dios quiso decir esto de todo el grupo de 25 hombres, aunque Hazanías y Pelatías eran notables entre el grupo. Estos eran los líderes malvados de una ciudad malvada. No será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla, y nosotros la carne. Este parece ser el contenido de su perversidad. Esta frase es oscura y puede referirse a figuras retóricas que eran bien conocidas en los días de Ezequiel pero misteriosas para nosotros. El sentido parece ser que confiaban desafiantemente en que estarían a salvo en Jerusalén, a pesar de lo que profetas como en Jeremías 29:5, y Ezequiel les habían dicho. Y parece mejor considerar, no será tan pronto. Edifiquemos casas, como una pregunta, no como una declaración. ¿No es tiempo de construir casas? Esta era una declaración de confianza de que Jerusalén estaría a salvo y sería liberada de la amenaza babilónica. Así como los trozos de carne están a salvo en un caldero tapado, ellos afirmaban estar a salvo. 2. Este sentimiento expresa confianza en que todo estará bien si la construcción de casas se toma como un símbolo de actividad pacífica. CF 28 horas y 26 minutos. Aboga por una política de ignorar la amenaza de una nueva invasión babilónica. Taylor. 3. La ciudad sería un escudo alrededor de ellos como el caldero es para la carne hirviendo. Por lo tanto, estaban despreciando el mensaje del profeta de Dios y confiando en una falsa confianza en Jerusalén y su poder, para resistir el asedio y el exilio final. Fine B. 4. La insinuación en esta metáfora era que las personas en Jerusalén eran cortes selectos de carne, mientras que los exiliados en Babilonia eran solo sobras y piezas rechazadas. Wearsbe. 2, 5-6. La causa del juicio devastador sobre Jerusalén. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Dios conocía no solo las acciones sino también el pensamiento de los líderes y el pueblo de Jerusalén. B. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad. Dios recordó a los líderes y al pueblo de su responsabilidad en el gran juicio que les sobrevendría. El juicio de Dios era la respuesta a su persistente y profunda rebelión. 3, 7-10. La disciplina de Dios para Israel no terminará cuando caiga Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella.
Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Ellos son la carne, y ella es la olla. Ezequiel convirtió su desafiante afirmación de confianza en una predicación de condenación. No estarían protegidos en la olla, serían cocinados y luego devorados. Y, así, sus propias palabras, dichas en burla, son ingeniosamente replicadas sobre ellos, y forzadas de vuelta a sus gargantas, por así decirlo. 2. Jerusalén ya no es una vasija en la que se almacena la comida de forma segura. Ella es una olla sobre el fuego en la que se cocina la carne. Block. B. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Dios prometió que aunque la devastación que vendría sobre Jerusalén sería terrible, no sería la última palabra. La historia de Israel y Jerusalén no terminaría con la conquista babilónica. C. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, no todos perecerían en Jerusalén. Dios enviaría a muchos al exilio. Cuando Jerusalén fuera destruida, los juicios sobre ellos no terminarían. Dios continuaría tratando con su pueblo en los límites de Israel y más allá. Y, en los límites de Israel os juzgaré, en la frontera norte, incluso en Riblá. 2 Reyes 25, 6. 2 Reyes 25 horas y 21 minutos. Jeremías 52 horas y 10 minutos. Jeremías 52 horas y 26 minutos. Jeremías 52 horas y 27 minutos. 4. 11 a 12. El juicio de Dios se extenderá más allá de la ciudad de Jerusalén. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. Ezequiel le citó su desafiante desafío de vuelta una última vez. Jerusalén no sería ninguna protección para ellos en absoluto. B. Y sabréis que yo soy Jehová. La forma en que Dios trataría con su pueblo después de la caída de Jerusalén sería otra forma en que Él se revelaría a su pueblo. Él no se daría por vencido con ellos, ya sea poniendo fin a su disciplina o a sus promesas. Sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Dado que Israel imitaba la idolatría y la maldad de las naciones paganas circundantes, era apropiado que Dios los exiliara entre esas naciones. D. Se promete renovación, mientras que la gloria se va. 1. 13. La pregunta después de la muerte de uno de los príncipes de Jerusalén. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías hijo de Benaía murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz, y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Pelatías hijo de Benaía murió. En la visión de Ezequiel, vio morir a uno de los líderes de Jerusalén, mencionado anteriormente en el capítulo, sin duda bajo los juicios prometidos por Dios. Y Pelatías pudo haber sido el líder de aquellos que se burlaron de la palabra de Dios, vv. 1 a 3. Su muerte fue un anticipo de lo que le esperaba al resto de los que Ezequiel había advertido. Fine B. 2. Bouter y Jape dicen que el nombre Pelatías significa Yahvé conserva un remanente. Block da el significado como Yahvé ha rescatado. B. ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Ezequiel le hizo a Dios la misma pregunta que le hizo antes en la visión, Ezequiel 9:8. Asombrado por la profundidad y la amplitud de los juicios de Dios, se preguntaba si quedaría alguno. 2. 14 a 16. La promesa de Dios de sostener a su pueblo en el exilio. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras,
Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Este parece ser el clamor de aquellos que ignoraron la advertencia de Jeremías y Ezequiel, diciéndoles a aquellos que creían que Jerusalén sería conquistada que se fueran, porque ellos poseerían la tierra. Alejaos de Jehová. Estas son las palabras de los habitantes de Jerusalén, contra los de Israel que habían sido llevados a Babilonia con Jeconías. Aléjense del Señor, pero a nosotros, la tierra de Israel nos es dada en posesión, nunca seremos quitados de ella, y ellos nunca volverán a ella. Clarke. 2. El escarnecedor alejaos de Jehová, AV, es una reminiscencia del lamento de David en 1 Samuel 26:19. Me han echado hoy fuera para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve, sirve a otros dioses. Taylor. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, sabemos por Jeremías 24:1-7, que los judíos que permanecieron en Jerusalén y que aún no habían sido llevados al exilio se consideraban superiores a los que habían sido llevados. Aquí Dios habló bien de los que ya estaban en el exilio, diciendo que aunque los había arrojado lejos, no los había desamparado. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios prometió sostener a su pueblo en el exilio. Una de las razones por las que los líderes y el pueblo se aferraban a la esperanza de poseer la tierra, incluso en oposición a Dios, era porque no podían entender que Dios podía estar con ellos en el exilio. Pensaban que oponerse a Dios era su mejor oportunidad para sobrevivir como pueblo, pero era todo lo contrario. El tono de las profecías registradas de Ezequiel hasta este punto del libro ha sido oscuro y lleno de juicio. Ha habido pocos ejemplos de esperanza y luz. Aquí hay uno: Dios prometió, con la misma fidelidad que sus promesas de juicio, que cuidaría y sustentaría a su pueblo incluso en el exilio. La conquista babilónica no sería el fin de Israel, como lo fue para varias otras naciones y pueblos. 2. Durante el periodo de su ausencia de su tierra y del templo terrenal, él sería su santuario. Morgan. 3. Esta declaración no tiene paralelo en el AT. El santuario normalmente se concebía como un lugar de culto o edificio sagrado por la presencia de la deidad. Aquí Yahvé promete ser para los exiliados lo que hasta ahora ha sido para ellos el templo en Jerusalén. Block. 4. Lejos de las ordenanzas externas y del edificio material, los exiliados encontrarían más que el equivalente en Dios mismo. Él les daría la realidad, de la cual habían sido los emblemas externos y visibles. Meyer. Un pequeño santuario. El sentido de pequeño no es chico, sino de corta temporada. No es un pequeño santuario, V16, AV, que nunca podría ser verdad de Dios, sino por un poco de tiempo, ASV. Fine B. 3, 17-21. La promesa de Dios de restaurar a Israel a la tierra y renovarlos espiritualmente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. El mensaje declarado de Adonai Yahvé se usa comúnmente en Ezequiel, más de 200 veces. Le da especial atención al estatus de Yahvé como amo y señor sobre su pueblo del pacto. Yo os recogeré de los pueblos. Dios primero prometió sostener a su pueblo en el exilio. Ezequiel 11, 14-16. Luego prometió recogerlos y congregarlos de sus lugares de exilio y darles la tierra de Israel. El juicio estaba asegurado, pero también la restauración. Y os daré la tierra de Israel es una promesa notable para el Israel posterior al exilio. La reunificación será por dirección divina y de todas las tierras y países de su dispersión.
Y la promesa es inequívoca: os daré la tierra de Israel. v17. No carece entonces de sentido hablar ahora como si la tierra prometida pudiera pertenecer a los árabes o a Israel. ¿Cuándo revirtió Dios su concesión de tierras? Fain b. C. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Dios prometió que el tiempo de exilio de Israel sería un tiempo de limpieza, un tiempo para quitar su devoción previa a los ídolos. Esto se cumplió en la historia. El pueblo de Israel no tuvo el mismo problema de antes con los ídolos de las naciones después del exilio. D. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Cuando Dios prometió su obra de restauración, Él comenzó a hablar en términos asociados con su mayor obra de restauración en el nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 34. Ezequiel repite más tarde estas promesas y las menciona específicamente como un pacto. Ezequiel 37, 21-28. Aquí en Ezequiel 11 vemos varias características del nuevo pacto. Israel reunificado de nuevo, un corazón. Transformación espiritual, un espíritu nuevo, y darles un corazón de carne. La ley escrita en el corazón, para que puedan andar en mis estatutos. Relación especial con Dios: ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y, a lo largo de la Biblia, Dios revela su plan de redención a través de una serie de pactos. Después de la extensa historia de la caída y ruina de la humanidad en Génesis 1 a 11, comienza la historia de los pactos. El pacto abrahámico le prometió a Abraham y a sus descendientes del pacto una tierra, una nación y una bendición que se extendería a todas las naciones. Génesis 12, 1-3. El pacto mosaico o del Sinaí le dio a Israel la ley, los sacrificios y la elección de bendición o maldición. Éxodo 19. El pacto davídico que prometió una dinastía eterna, un gobernante perfecto y el Mesías prometido. 2 Samuel 7. El plan de redención de Dios a través de los pactos se completa y perfecciona en el nuevo pacto. A lo largo de los pasajes del Antiguo Testamento que anuncian el nuevo pacto, especialmente Ezequiel 11, 16-20, 36, 16-28 y 37, 21-28, vemos las promesas de un Israel reunificado, un solo corazón, de purificación y transformación espiritual, espíritu nuevo, corazón de carne, de relación nueva y real con Dios. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y el reinado del Mesías. 2. El término berit, pacto, está ausente, pero en la declaración ellos se convertirán en mi pueblo, y yo seré su Dios. El lector es introducido por primera vez a lo que generalmente se conoce como la fórmula del pacto. Bloch. 3. La promesa de un solo corazón puede hablar de un corazón singularmente devoto, o de un Israel reunido y unificado. Si se sigue el TM, con EVV, el regalo es de un solo corazón, lo que implica la reunificación de los antiguos reinos del norte y del sur, como en el 37, 15-22. Taylor. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, la promesa de la restauración venidera, especialmente como se ve en el nuevo pacto, no es el mensaje del universalismo, diciendo que todos serán restaurados, incluso si persisten en su rechazo a Dios. Los que siguen el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones serán juzgados por sus pecados. 4, 22-23, la partida de la gloria de Jehová. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos. Como se vio en el capítulo anterior, la nube de la gloria de Dios estaba siendo transportada por o con el trono del carro de Dios, asistida por los querubines. Conforme los querubines se movían, también se movía la gloria del Dios de Israel. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte. Después de progresar desde el lugar santísimo hasta el umbral del templo, hasta la puerta oriental, la gloria de Jehová dejó el templo e incluso la ciudad de Jerusalén, deteniéndose en el monte de los olivos en el lado oriente de la ciudad. Podemos imaginar esto como una pausa para arrepentirse y apenarse por la partida, así como Jesús más tarde miró a Jerusalén con pesar y dolor.
Y Ezequiel deja la descripción con la gloria de Jehová revoloteando sobre el monte de los olivos. Ezequiel no describe si se alejó más. El final presente de la visión refleja su principal preocupación, la salida de Yahvé del templo. En cualquier caso, para una persona dentro de la ciudad, el monte de los olivos representa el horizonte oriental. Block 2. No se describe ningún otro movimiento, como si el profeta estuviera diciendo que aunque el Señor ha dejado su templo y la ciudad santa, aún está esperando en caso de que haya un arrepentimiento por parte del pueblo. Taylor. 3. Los rabinos han enumerado 10 etapas por las cuales la Shekinah se retiró. Estas etapas revelan inequívocamente la reticencia amorosa y anhelante de Dios a dejar su santuario donde moraba en medio de su pueblo amado y errante. Sin embargo, antes de partir, expuso la consoladora promesa de restauración para el remanente que hemos estado considerando. Fine B. 5, 24 a 25, el final de la visión. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión. En su visión, Ezequiel regresó a la tierra de los caldeos, Babilonia, y luego la visión terminó. B. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ezequiel no recibió este mensaje para su propio asombro, sino para instruir y advertir al pueblo y a los ancianos de Israel. Tal vez se sorprendieron por la profundidad de la depravación de Jerusalén, la severidad del juicio venidero y la partida prometida de la gloria de Dios. Y hablé a los cautivos, o a los ancianos que vinieron a él, Ezequiel 8:1, o al cuerpo del pueblo, que estaba en aquellas partes donde estaba Ezequiel, porque muchos fueron esparcidos por otras partes de Caldea.